Es que cuando el ser humano, no importa si es español, alemán, mexicano, americano, haitiano, dominicano, lo que nos pasa a nosotros, guardando la diferencia, cuando la economía va mal, cuando no hay empleo, cuando hay delincuencia, criminalidad, que una gran cantidad de dominicanos se montan en una yola improvisada y se van al encuentro de la muerte, a atravesar el mar profundo, para llegar en un estatus migratorio ilegal a Puerto Rico, donde no nos reciben, donde no tenemos posibilidad de un empleo, y los dominicanos pagan cientos de miles de pesos para improvisarse en esos viajes. Lo que están haciendo los dominicanos hoy, pagando para irse por un corredor de la muerte vía Panamá, Nicaragua, para llegar a México en un furgón y terminar perdiendo la vida por asfixia. Eso lo hacemos los dominicanos, para que entendamos. Y los dominicanos aquí no nos morimos por falta de comida. Usted no se muere por falta de atención médica. Usted no tiene un problema grave. Los dominicanos no tenemos desnutrición, no tenemos la amenaza ni el estatus. Por más mal que esté un dominicano, no se compara con Haití. Entonces los haitianos, si no logran ser rescatados por la comunidad internacional, si República Dominicana no asume, más allá de que Haití quiera o no, un lobby internacional para que Haití sea intervenido, la única frontera, el único territorio, la única salida para que mujeres, niños, adultos, envejecientes, mayores, jóvenes no pierdan la vida, es venir en masa, un día cualquiera, Dios nos libre, a buscar el alimento, a sobrevivir, así como lo hacemos los dominicanos desafiando el mar y tantas inclemencias. Los haitianos no tienen que montarse en una yola, no tienen que irse en un furgón, ni de polizonte en un barco. La frontera es imaginaria y no lo va a parar ni un muro, ni una verja inteligente, ni un ejército. Es una situación delicada y Haití puede arrastrar a República Dominicana a una situación de una realidad que es mejor ni siquiera imaginársela, porque usted no puede atacar militarmente a mujeres, ni a niños, ni a envejecientes. Usted no le puede pedir a un soldado dominicano que a fusil y que a metralla una amenaza, que son familias completas viniendo en masa a este lado del territorio. Y hay sectores de la comunidad internacional que pareciera mirar, ver la realidad, que están apostando a ese quiebre, a ese colapso, ya no de la soberanía dominicana, sino que si nosotros tenemos las 5 o 7 fronteras que son provincias territoriales más cercanas a Haití, pobladas por millones de haitianos, esos son campos de concentración. Así es, literalmente. Literal, automáticamente vamos a perder control del territorio y ahí no va a haber ya un tema de discusión de si hay estatus regular migratorio o no. Y es un tema que no debe ser atendido solo por el presidente. Ahí tiene que entrar el empresariado, tienen que entrar la oposición política, todo el mundo, todos los dominicanos. Todas las fuerzas vivas del país, todas, así es. Francisco, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos quiero que enfoquemos otro tema. ¿Qué tanto mantendría o mantendrá la popularidad el presidente Abinader con relación a la lucha contra la corrupción que viene librando el Ministerio Público? Es decir, vamos a hablar del combate a la corrupción y cómo esto impacta la popularidad del presidente Abinader, para bien y para mal. Esto luego de la pausa. Esto no tiene nombre. La lucha contra la corrupción. Interesante. Ese otro Pero es que el Ministerio Público es independiente. Ajá. Tiene que ver eso con el presidente. Le voy a preguntar a Edwin, ¿qué me puso tú aquí? Edwin, ¿cómo es? Qué trampa, ¿eh? Qué gancho. ¿Tuviste el escrito de Inés Aispun hoy? No he leído a Inés. ¿Qué plantea ella hoy? Le dio un boche chulo a Jenny Berenice por el tuit que puso el otro día. Por el cuestionamiento de los jueces y los tribunales. Sí. Yo creo que ese tuit fue desacertado porque eso no fortalece la institucionalidad de la justicia. Yo estoy de acuerdo contigo. Lo único que te diría es que tú recuerdas cuando Danilo dijo, ¿cuál corrupción? ¿Corrupción? ¿Cuál corrupción? Yo te diría, mira, institucionalidad.
¿Cuál institucionalidad? Mira, no tenemos la que queremos, pero fíjate que comparado con muchos países, sí vamos en buen camino. Lo que tenemos que estar es permanentemente atentos a no desviarnos ni a retroceder. Con ningún partido. O sea, las ganancias que la sociedad va adquiriendo no puede negociarla con ningún gobierno, Y lo que ha hecho Luis Abinader con el Ministerio Público no es negociable. Ahora bien, me parece que para llegar a donde queremos, tenemos que respetar la institucionalidad. Si las juezas dicen que el Ministerio Público, y te digo la verdad, por mí se hubiera quedado preso ese señor Rivas, pero si las juezas dicen que no hay elementos suficientes para condenarlo, el Ministerio Público fue el que falló. Sí, pero tú sabes, estoy de acuerdo contigo. Ahí Sabemos dónde se instrumentó ese expediente. Claro, por supuesto. ¿Pero y cómo lo hacemos entonces? Lo que pasa es que tú tienes que decidir, Miralba, también. Yo creo que aquí lo más delicado que no se puede decir por ahora. Primero, yo coincido contigo. Yo soy pro sistema. Nosotros no podemos colaborar ni prestarnos de los medios de comunicación a apostar que aquí llegue un Bukele, ni que llegue un Chávez, ni que llegue un Petro. Permiso, prevenidos. Dios nos libre. Yo tampoco, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Los países donde están esa gente no tienen... No. Dios nos libre de eso. Permiso, prevenidos. 5, 4, 3, 2, 1. Esto no tiene nombre. Y ya estamos de regreso, 1:27 minutos. Seguimos conversando con el agudo analista político y youtuber Francisco Tavares, el Demócrata. Usted lo puede encontrar en las redes sociales, asimismo, Francisco Tavares, el Demócrata, y a través de YouTube disfrutar de sus reportajes, de sus análisis, de sus entrevistas, de una cantidad de trabajo que hace Francisco con temas de interés. Nos quedamos en esta segunda fase de esta entrevista con Francisco sobre el combate a la corrupción y cómo esta impacta de manera directa o indirecta en la popularidad del presidente Luis Abinader. Interesante ese giro de tema, Miralba. Esa sonrisa tuya. ¿Por qué tú tienes esa sonrisita, Francisco? Es que me siento como cuando tú estás disfrutando con un atleta de un buen partido de tenis y que de repente te lleva el tenista a darle al béisbol. Entonces tú dices, bueno, la raqueta es muy diferente al bate, ¿no? Pero nos toca darle con la raqueta y con el bate. Exacto. A propósito de Pujols, que está haciendo historia. Qué bueno, así somos los dominicanos. Mira, Miralba, el tema de la corrupción y la popularidad del presidente es una trampa. Yo lo veo como un callejón sin salida. ¿Por qué? Porque por un lado, el presidente Luis Abinader comete el error o no el error. Esto depende de qué lado de la moneda usted quiera verlo. Desde el punto de vista de vender una institucionalidad, una neutralidad, el PRM y el gobierno inicia desde el 16 de agosto del año 2020 con un discurso presidencial donde el presidente dice: yo me voy a desprender de todo lo que tiene que ver con la intromisión, con el control, con la dirección, con la agenda de la justicia y del Ministerio Público. Los funcionarios, recordemos aquel histórico discurso el primer discurso como presidente, asumiendo en el Congreso Nacional de Luis Abinader, que dice: ningún funcionario de mi gobierno será protegido, y el que le ponga la mano a un peso del presupuesto del erario va a caer preso, contundente. Y todo el que haya robado y se haya beneficiado de un peso en el pasado tiene que responder por sus actos. Yo tengo amigos, no cómplices. Muy bien, perfecto. Ahora, esa frase me gustó. Sí, le gustó. Porque la complicidad, el hacerse el loco o el ser permisivo le ha dado mucho dolor de cabeza a este país. Bastante. Sobre todo en las finanzas públicas. Totalmente. Entonces, ¿por qué cito esa frase? Y siempre me gusta ir a la historia, pero no a la historia de los siglos, al presente. Porque el presidente Miralba y todos ustedes lanza ese discurso y entonces designa a doña Miriam Germán, a Jenny Berenice, a Wilson Camacho y a todo ese equipo, pero esa agenda del Ministerio Público independiente, primero no es independiente,
porque para que sea independiente tiene que darse una reforma constitucional. Entonces no podemos asumir una independencia que no existe. Para respetar la institucionalidad, la Procuradora General de la República, el procurador de turno, hasta que la Constitución no sea modificada, como lo ha propuesto el propio presidente Luis Abinader, pero no lo ha hecho, porque no ha podido, porque lo ha manejado en su agenda, es una empleada del Poder Ejecutivo. La procuradora es nombrada por decreto, tiene que depender presupuestariamente y en sus funciones y roles. Asimismo, cada uno de los procuradores adjuntos. Ahora, algo peor, no solo que el Ministerio Público no es independiente en el Estado de Derecho dominicano porque no tiene rango constitucional, sino porque en gran medida, Miralba, y esto es lo más grave, y hay que decirlo, porque usted no puede criticar y cuestionar de manera tan cómoda como lo hacemos muchos analistas, periodistas y comunicadores y ciudadanos, a Danilo y a Lionel, pero cuando se trata del PRM, entonces acomodar las cosas. No vamos a comparar todo lo malo que hizo Lionel y Danilo durante 20 años con apenas 2 años de gobierno. Pero todo lo malo de estos 2 años, no hay que esperar a que el PRM tenga 20 para decirlo. Vamos a decirlo ahora. Exactamente. Vamos a decirlo ahora. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Tú sabes por qué? Porque lejos de lo que hay gente que pudiera pensar que es una manera de hacer oposición, yo no lo creo. Y te lo digo eso igual junto. Este consejo valdría igual para el PLD. En el momento en que también se le hacían críticas. Totalmente. Si el PLD en el momento que recibía críticas hubiera escuchado y hubiera enderezado el rumbo en muchas cosas que se le criticaban, quizás no hubieran salido del poder. Porque el manejo económico del PLD no era malo. No era malo. Y tenía una agenda país interesante. El problema es que hay cosas que todos sabemos cuáles son, que se le salieron de la mano. Entonces, el PRM tiene que aprender a que cuando oye una crítica una y otra vez, y saber de quién viene la crítica, porque hay gente que critica para JLP. Pero hay otras personas que hacemos críticas con la intención de que las cosas mejoren, porque no queremos destruir nuestro país. Ni queremos que se destruya el PRM. Ni el PLD, porque son parte esencial de la democracia y los contrapesos necesarios. Entonces, PRM, escucha este consejo del demócrata, no esperen 20 años para coger la seña e ingresar. Totalmente de acuerdo, brillante tu análisis, Miralba, me identifico 100% y lo complemento con lo siguiente. No solo el Ministerio Público no es independiente por el tema constitucional, sino que de facto los logros que han logrado mantener a flote al gobierno del presidente Luis Abinader y del PRM en gran medida ha sido los casos anticorrupción, los operativos, Jean Alain, Cáceres, Alexis. Entonces, lo que le ha dado la oportunidad para que el gobierno pueda mantenerse con niveles de aceptación por encima de su desempeño ha sido precisamente aprovechar el rédito político de la lucha anticorrupción de una justicia independiente. Entonces, vamos a hablar claro. Si el Ministerio Público es independiente y la justicia es independiente, ¿por qué usted se aprovecha del crédito político que da esa lucha? Quien debería beneficiarse de toda la gestión de Jenny, de los apresamientos, de esos logros de Wilson, de doña Miriam Germán, quien menos debería aprovecharse de eso sería el gobierno. Porque entonces el gobierno no puede decirte, no, yo respeto la institucionalidad, la justicia es independiente, pero en cada discurso del presidente y en cada discurso de un PRMista y de un ministro, sale que este ha sido el único gobierno que ha perseguido la corrupción, la transparencia, la impunidad. Entonces hay una agenda política. Y también, no menos cierto es que cuando tú llevas a la opinión pública y mediatizas cada caso de corrupción, eso no se da porque sí, porque cada vez, a mí me gusta ser quizás tan objetivo y responsable que a veces llega a ser inconveniente.